Bueno, gente, acabo de ver como todos, ¿no? El partido de Rosario Central y Huracán. Y mientras los iba viendo, ¿no? Me acordaba de lo que habíamos hablado en videos anteriores, ¿no? De la desventaja que tenía Huracán con respecto a Rosario Central, no por culpa de Rosario Central, sino porque Huracán venía de los 8 equipos con el menor descanso, había viajado, había jugado por Copa Sudamericana. Y cuando empecé a ver el partido y empecé a ver que Huracán de a poco lo iba arrinconando a Rosario Central, y finalmente el número 3 de Huracán tira un centro al mejor estilo Lautaro Blanco, que es justo el 3 que Rosario Central le vendió a Boca, ¿no? Y bueno, centro de la olla, típico, clásico, cabezazo del 9. Digo, esto me hace acordar a la famosa película de Sylvester Stallone, Rocky 3. Bueno, no sé si la han visto, o sea, acá la voy a spoilear porque es una película viejísima del año 83. Pero en ese momento, Rocky, que de alguna forma era el campeón, le toca medirse con el personaje de Mr. T, que era un retador, era un tipo que aparentemente era bestial, Clubber Lang, ¿no? Era bestial, pegaba como una mula, ¿sí? Y bueno, pasa la primera parte de la película, Clover Lang, un tipo mucho más joven, mucho más ágil, con hambre de gloria, como fue Central cuando salió campeón, ¿sí? Que tenía mucha hambre de gloria, que después, bueno, fue a jugar a Libertadores, exactamente igual. Y bueno, en esa primera pelea a Rocky le gana, lo boxea, le gana, lo noquea. Cuando todo el mundo le había aconsejado a Rocky que no peleara, ¿sí? Porque el otro tipo era más fuerte y tenía más hambre de gloria que él. Bueno, el partido de Huracán y Rosario Central, o Rosario Central y Huracán, se parece a la segunda parte de la película y el final de la película. En ese momento, cuando Rocky decide enfrentarlo nuevamente a Clover Lang ya siendo campeón, o sea, digamos, siendo la banca, jugando de local, como Rosario Central, y teniendo todas esas ventajas, ¿sí? La agilidad, la velocidad, la fuerza, todo, ¿no? O sea, como hoy Rosario Central tenía, ¿no? Porque Rosario Central tenía la ventaja de la localía, la ventaja de que había descansado más, la ventaja de que había salido primero en su grupo, por eso jugaba de local, ¿no? Entonces, en ese momento a Rocky, el entrenador, le dijo sabiamente, le dijo, mirá, dice, si vas a la pelea larga, si vas a las 12 rounds, seguramente Clover Lang te va a matar, te va a noquear. Porque justamente es más rápido que vos, es más ágil que vos y es más joven que vos. Vos si le querés ganar lo tenés que noquear en los primeros 3 rounds. Y eso fue lo que terminó haciendo Huracán. Nosotros habíamos hablado, o por lo menos lo dije, ¿no? De que los equipos que tienen torneos internacionales, que juegan doble competencia, tienen una ventaja física sobre los demás. Y acá aparentemente todo estaba a favor de Rosario Central. Y a mí me parece que al principio Rosario Central justamente se jugó a eso, se jugó a la pelea larga, se jugó a que Huracán, porque venía cansado, porque había descansado poco, y al buen manejo de pelota que tiene Rosario Central, especialmente desde el lado de Malcorra y con Campas y con Copetti, de hacerle un partido largo a Huracán y finalmente desgastarlo y ganarle. Ahora, Huracán salió de entrada a pegar como si no hubiese un mañana. Y fíjense que estaba mejor Huracán en los primeros minutos, atacó por izquierda, tiró un centro tradicional e hizo el gol. Y a partir de ese momento, el problema lo empezó a tener Rosario Central. Entonces Huracán, ya una vez que teniendo la ventaja y teniendo nada que perder, porque la verdad que si inclusive Huracán perdía este partido, no pasaba nada porque todavía le quedaba la copa. Huracán empezó a manejar el partido. Lo empezó a manejar.
Empezó a jugarlo donde más le convenía, ¿eh? Empezó a jugarlo inteligentemente, porque Frank Darío Kudelka, ¿sí? Que yo hoy dije Rubén Darío Kudelka, me equivoqué, ¿sí? Porque lo confundí con Insúa, fue un Furcio. Furcios voy a tener, errores voy a tener, pero bueno, siempre hay alguien que te lo hace saber. Yo no sé si realmente, o sea, agradezco que me marquen los errores, pero yo no sé si todo el mundo estaría dispuesto a pararse frente a una cámara y hablar como lo hago yo, y menos a subir los videos apenas los termino de grabar, ¿sí? Porque yo no edito, yo ni siquiera lo miro, yo termino de grabar y lo subo. Mis videos son videos de análisis, no intento hacer show con esto. La verdad que me da mucha, como dicen ahora, me da mucha paja editar, pero yo realmente te cuento lo que vi, analizo lo que vi y lo subo. Y bueno, y si gusta, buenísimo. Y si no gusta, yo vivo de otra cosa, ¿no? Así que simplemente es eso. Y bueno, volvemos. Frank Kudelka fue muy inteligente, eligió los jugadores inteligentes, y mismo el relator de la televisión lo decía y el comentarista decía que a Huracán no le sobra nada, no tiene jugadores rutilantes, no tiene estrellas, pero todos saben perfectamente el libreto. Huracán sabe perfectamente cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y sus fortalezas las explota al máximo. Huracán metió el cross de izquierda, ¿no? O sea, centro de izquierda y el cabezazo, el cross de izquierda, lo tiró a Rosario Central, porque le contaron hasta 9 a Rosario Central, y después le manejó todo el partido, todo el partido. También, bueno, tuvo la suerte de que Rosario Central tiene a Copetti, que Copetti es más chamullo que otra cosa. En Racing lo demostró. eh, Cada vez que jugó contra Boca, o sea, quería ser el protagonista. Después se fue a la MLS, no es que se fue ni a la Premier League, ni se fue ni siquiera a la Liga Mexicana, y tal cual como se fue, volvió y no volvió a Racing, vino a Central. Así que Copetti es más un showman que un delantero eficaz, ¿no? Entonces, un poquito eso lo perjudicó, y bueno, tanto Quintana como Malcorra no pueden hacer todo, Son dos jugadores que a mí me encantarían tenerlos en Boca, tanto Quintana como Malcorra, son dos jugadorazos. Y Campas juega cuando puede, o cuando lo habilitan. ¿Qué más no pueden hacer? Pero ¿qué pasa? Eh, Rosario Central fue una suma de voluntades, medias desordenadas, medio desconectadas entre sí, a los ponchazos. Y Huracán fue un equipo compacto, un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que supo regular sus fuerzas, y un equipo que no tenía absolutamente nada que perder. Y el año pasado, si no hubiese sido por esa excelente campaña que tuvo Vélez, que igual se fue pinchándose al final, por un partido Huracán no fue campeón. Así que me parece Huracán un equipo muy, pero muy inteligente, como lo dije antes, con un técnico totalmente estratega, que supo jugarlo, supo planificarlo y supo ejecutarlo. Y, y bueno, no debería sorprender, ¿no? Porque en el partido anterior le tocó eliminar nada más y nada menos que a Deportivo Riestra, que Deportivo Riestra es una máquina de pegar patadas, ¿sí? Yo realmente no sé cómo esos jugadores no van presos, O sea, hay una gran complicidad de parte del arbitraje argentino para que Deportivo Riestra juegue y de alguna forma se termine destacando. De ninguna manera ese equipo se merecía ascender, y mucho menos estar entre los 8 de la clasificación, porque es el mayor equipo antifútbol que he visto. Pero bueno, como tiene mucha banca atrás, pasa lo que pasa, ¿sí? Ustedes me podrán decir, sí, bueno, pero vos sos de Boca, también tenés banca atrás y qué sé yo, qué sé. Sí, está bien. Los de Boca tenemos banca, pero la banca más que nada lo da la gente, ¿eh? No dejo de reconocer que en el fútbol argentino, tanto Boca como River, tenemos ciertas ventajas,
¿sí? Y después todo esto se empareja o vemos la realidad cuando vamos al fútbol internacional. ¿Mm? Pero en el caso de Huracán hoy fue extraordinario, ¿eh? Todo lo que venga de acá en adelante para Huracán me parece que tiene que hacer sentir muy orgulloso a sus hinchas. Lo bueno sería que pudiera coronar uno de los dos torneos, ¿sí? Que a mí me parece que acá en Argentina nos conocemos todos, lo más fácil va a ser la Sudamericana, para Huracán. Porque en caso de, de pasar eh, River, se la va a ver negras y Platense es un equipo que pelea fuerte. Así que no, estoy diciendo cualquier cosa. Se va a enfrentar al ganador de Independiente Boca, ¿sí? Ahí veo bien que no edito, ¿sí? Se va a enfrentar al ganador de Independiente Boca. Y, y bueno, en este caso creo que tanto a Independiente como Boca los va a complicar a los dos, ¿sí? Si se llega a enfrentar. Bueno, gente, si les gustó el análisis, suscríbanse al canal, denle like, toquen la campanita de notificaciones, apoyen este canal que más allá de que quien les habla sea un hincha bostero, intento ser justo y objetivo con todo el fútbol argentino, porque no somos nosotros una isla los de Boca, o sea, para que Boca juegue un campeonato y para que Boca gane torneo tiene que enfrentarse a más equipos, si no seríamos Boca contra Boca y sería muy aburrido. Así que trato de que todos los equipos tengan la voz que se merecen tener dentro de mi canal. Bueno, mañana ya nos tocará analizar la previa, primero, ¿no? De Boca Independiente y después el post partido. Igual estén atentos, ¿no? Porque en los shorts chiquititos, ahí les voy a avisar cuándo voy a subir los avances y cuándo voy a subir estos análisis, que hoy en día les llaman reacciones, pero para mí son análisis, ¿sí? Yo analizo fútbol, equivocado o no equivocado, a mi manera, pero lo analizo. Y les vuelvo a repetir, perdón por la confusión, me confundí de llave, ¿sí? La llave de Platense y River va por el otro lado, ¿sí? Así que Huracán va a tener que enfrentar a Independiente o va a tener que enfrentar a Boca. Y bueno, mañana vamos a analizar a primera hora, a la mañana, vamos a subir ese video de lo que creo que puede llegar a pasar entre Independiente y Boca. Hoy la lógica que supuse que se iba a cumplir no se cumplió. Huracán rompió todos los esquemas, Huracán fue inteligente y venció todos los obstáculos. Así que, pueblo quemero, felicitaciones. Bye.